y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Muy buenas noches. Es un gozo saludarles y poder compartir no solamente el calor rico de Tabasco, de Teapa, pero también el calor humano de tantos rostros conocidos, queridos y otros que estamos conociendo por primera vez en esta hora. Qué lindo se siente estar con la familia de Dios. Donde quiera que vayamos, somos uno en Cristo Jesús. También quiero saludar a aquellos que se nos unen a través de los medios de comunicación, la red de canales del Evangelio Eterno, las redes sociales, y de todas partes sabemos que hay personas que estarán uniéndose a nosotros al escuchar la presentación de la palabra de nuestro Dios. Como hemos orado ya y pedido la presencia del Espíritu Santo, les invito a abrir el Santo Libro de Dios en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. La revelación de Jesucristo es el libro llamado Apocalipsis, y eso es lo que quiere decir Apocalipsis, revelación. Y comienza diciendo este último libro de las Sagradas Escrituras, la revelación de Jesucristo. Así que en el libro de Apocalipsis es Jesucristo quien nos revela. Revela es dar a conocer. Y Él dice qué es lo que Él nos va a dar a conocer. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y eso es exactamente lo que vamos a ver estos días que hemos de pasar juntos. Las cosas que han de suceder muy pronto. Esta serie lleva por título El Nuevo Orden Mundial. Y antes de leer en el libro de Apocalipsis la profecía que nos habla, vamos a primero entender lo que quiere decir el término Nuevo Orden Mundial. La Biblia no utiliza ese término, pero sí nos da lo que va a suceder, que está contenido exactamente en este término Nuevo Orden Mundial. Leo ahora del diccionario. El Nuevo Orden Mundial afirma la existencia de un plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno único y global en la tierra. Eso dice el diccionario. Un plan diseñado, planeado para establecer un gobierno único y global en el planeta Tierra. Sigo leyendo en el diccionario. El nuevo orden mundial representa el globalismo, caracterizado por un solo gobierno, un solo poder
una sola religión y una sola moneda, un sistema financiero común. ¿Tiene la Biblia algo que decir con respecto de esto? Y mucho. En esa noche, en nuestro primer tema, vamos a ver cómo los hombres grandes del mundo, los estadistas, los gobiernos de la tierra se han expresado con respecto a este nuevo orden mundial. Pero antes de eso, vamos a leer un primer versículo y luego, durante esta serie, vamos a ir adentrándonos en lo que la palabra de Dios enseña con respecto a las cosas que deben suceder muy pronto en esta tierra y que son augurios del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo mejor, hermanos, a pesar de que la palabra de Dios nos presenta un cuadro de un gobierno totalitario, un gobierno opresivo que va a dominar a las naciones. Sin embargo, nos dice que eso va a suceder exactamente antes de que el Señor Jesucristo venga a rescatar a su pueblo para llevarnos con Él. Por eso, al ver el establecimiento, porque ya está muy avanzado el nuevo orden mundial, podemos saber que también la venida del Señor Jesús está cerca a las mismas puertas. Y el Señor Jesús dijo: no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La generación que vea lo que nosotros estamos viendo y veremos en estos días, la generación que lo vea delante de sus ojos no va a pasar hasta que Cristo aparezca en las nubes del cielo. Por eso sabemos que estamos viviendo en los momentos finales de la historia de este mundo. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Lo vamos a estudiar en su totalidad durante estos días, este capítulo. Pero solamente les quiero leer un versículo como introducción en esta hora. Dice el versículo 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿A quién se le da autoridad para gobernar sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación? Nunca en la historia de la humanidad ha habido un gobierno que haya dominado el mundo entero. Ha habido varios intentos de lograrlo. Algunos llegaron muy cerca de gobernar todas las naciones del mundo. Pero la palabra de Dios, que no falla, dice que a este poder se le va a dar autoridad sobre toda tribu, sobre toda nación, lengua y pueblo. Es decir, una autoridad global. Lo que es disturbante en este versículo es que en relación con ese poder absoluto y autoritario que va a tener sobre el mundo entero, se le va a permitir
hacer guerra contra el pueblo de los santos del Altísimo y vencerlos. Esa última frasecita, esa última declaración me disturba. ¿Cómo el Dios Todopoderoso le va a permitir a este poder hacer guerra contra el pueblo de los santos del Altísimo y vencerlos? Es bastante fuerte lo que estamos leyendo. Vienen momentos muy difíciles para el pueblo de Dios. Cuando este poder del cual está hablando aquí, en la Biblia este poder totalitario, este gobierno global, tiene varios nombres. En las profecías del profeta Daniel, en el Antiguo Testamento, a este poder se le llama el cuerno pequeño. En las profecías de Apocalipsis, esta que estamos leyendo, a este poder se le llama la bestia. La bestia. En los escritos del apóstol Juan se le llama el anticristo. Y en los escritos del apóstol San Pablo se le llama el hijo de pecado, el hombre de perdición, que se va a hacer adorar por todos los habitantes de la tierra. Eso está en 2 de Tesalonicenses 2. Y aquí donde tenemos abierto en Apocalipsis capítulo 13, dice el versículo que sigue, leímos el 7, que declara lo que va a pasar, pero en el 8 dice, y la adoraron. Dice la, porque se está refiriendo a la bestia. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¡Wow! Se le van a someter a este poder todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El que tiene oído, oiga. Y advertencia, si alguno tiene oído, oiga lo que Dios está diciendo. Los únicos que no se van a someter a este poder global, a este gobierno unificado de todas las naciones de la tierra, son aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y aunque la palabra de Dios dice que se le va a permitir hacer guerra contra los santos y vencerlos, sin embargo, también nos dice que finalmente el que va a vencer va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Y para eso den vuelta una hoja más adelante en Apocalipsis capítulo 17. Y eso que vamos a leer no lo voy a explicar esta noche, pero lo vamos a estudiar y lo vamos a ver cumpliéndose delante de nuestros ojos en el mundo. Dice en el versículo 11, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y leemos y decimos, ¿qué quiere decir eso? Lo vamos a descifrar. La bestia que era y no es
es también el octavo. Quiere decir que hay 7 antes, pero es de entre los 7 la bestia, que es el octavo, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto, versículo 12, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Así que cuando la bestia reciba la autoridad para gobernar sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo del planeta Tierra, va a haber 10 gobernantes, 10 reyes, que juntamente con la bestia van a recibir el poder para gobernar junto con ella. Pero ahora viene la sorpresa. Estos, versículo 13, tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. 10 cuernos que representan 10 reyes, 10 líderes políticos del mundo que van a ser elevados al poder mundial junto con la bestia. Pero tienen un solo propósito. Los 10 están puestos de acuerdo y le van a entregar su poder y su autoridad a la bestia. Es decir, van a ceder la hegemonía, el gobierno, la autoridad de gobernar de las naciones que ellos representan a este poder que la Biblia le llama la bestia o el anticristo. Y dice el versículo 14, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Aleluya. Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora sí se balanceó la cosa, porque el primer versículo que leímos decía que se le va a dar autoridad, se le va a dar poder, se le va a permitir perseguir a los santos del Altísimo y vencerlos. Pero finalmente el Cordero los vencerá. Y los que están con Él, con el Cordero, son llamados, elegidos y fieles. Bueno, hemos recién dado la introducción, un pedacito de lo que enseña el libro de Apocalipsis sobre el nuevo orden mundial. Y viene, y ya está en las naciones. Ahora vamos a ver un poquito lo que los hombres estadistas, jefes de Estado, han dicho con respecto al nuevo orden mundial. La pura verdad es que la primera persona que mencionó el nuevo orden mundial con ese nombre, fue un presidente de los Estados Unidos. Y sorprende porque otro presidente más reciente, el que estoy hablando, que por primera vez lo mencionó, fue después de la Primera Guerra Mundial. Pero quien retoma esto, aquí tengo tomado de la enciclopedia, donde habla de lo que es el nuevo orden mundial y menciona así:
el primer presidente de una nación moderna que mencionó el nuevo orden mundial fue el presidente Woodrow Wilson. Pero unos años más tarde, el presidente George Bush, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, en un discurso que dio el 11 de septiembre de 1990, en una sesión del Congreso y la Cámara de Representantes unidos, todos los dirigentes políticos gubernamentales de esa gran nación del norte, declaró, y presten atención porque él lo pone de una manera muy bonita: el nuevo orden mundial es algo maravilloso, según lo que él expresa. Dice así: hasta ahora, el mundo que hemos conocido ha sido un mundo dividido, un mundo de alambres de púas y bloques de hormigón, conflictos y guerra fría. Miren la fecha, 1990. Después de 40 años de esa guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que incluía el bloque de naciones comunistas. Ahora, en 1990, se ha disuelto la Unión Soviética. 1989, unos meses antes, se echa abajo el muro de Berlín, de concreto, lo que menciona aquí él, ¿verdad? Bloques de hormigón, y a puros mazazos lo echan abajo. Dividía el mundo occidental, el mundo así llamado libre, del mundo oriental, el mundo comunista. Europa estaba partida por la mitad, y sí había alambres de púas y bloques de hormigón, y conflictos y guerra fría. Pero miren lo que dice Bush: hasta ahora, el mundo que hemos conocido es un mundo de alambres de púas, de bloques de hormigón, conflictos y guerra fría. Pero ahora podemos ver un nuevo mundo apareciendo a la vista. Un mundo en el que exista la perspectiva genuina de un nuevo orden mundial. Y ahí lo tienen, dicho directamente por la boca del presidente, que en ese momento era la nación, y sigue siendo la nación más poderosa del mundo, el presidente Bush. Un nuevo orden mundial. Y entonces él cita al famoso jefe de Estado, Winston Churchill, como lo dijera Winston Churchill, un nuevo orden mundial en el que los principios de la justicia y el juego limpio protejan a los débiles contra los fuertes. Un mundo, y Winston Churchill fue el que estuvo presente en la organización de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Él la propició. Un mundo en el que las Naciones Unidas, liberadas del estancamiento de la Guerra Fría, estén preparadas para cumplir la visión histórica de los fundadores de esta organización internacional. Un mundo en el que la libertad y el respeto de los derechos humanos encuentren un hogar entre todas las naciones del mundo.
Qué palabras tan bonitas, ¿verdad? Un nuevo orden mundial, no más guerras, no más conflictos, no más divisiones. Ahora todas las naciones unidas para poder proteger a los más débiles de los más fuertes, donde exista la libertad y el respeto de los derechos humanos, y que todas las naciones puedan sujetarse a estos principios de igualdad y de respeto. Esa fue la primera vez que uno de los gobernantes más poderosos de la tierra, así abiertamente dijo: llegó el momento de un nuevo orden mundial. Saben, antes de eso, se hablaba del nuevo orden mundial porque no es nuevo, ni nació ni con Bush, ni con Churchill, ni con Woodrow Wilson, ni con todos los demás que lo habían mencionado antes. El plan de un gobierno mundial es mucho más antiguo que eso. Pero esta fue la primera vez que en un discurso ante todo el Congreso de los Estados Unidos, el presidente reconoce abiertamente que están enfrascados, están en un propósito de establecer, y dice: por primera vez tenemos la perspectiva de ahora sí establecer un nuevo orden mundial. Es interesante porque el diario principal de los Estados Unidos, el New York Times, es decir, el periódico principal de la ciudad de Nueva York, denuncia al presidente de los Estados Unidos como estar cooperando en un esfuerzo multinacional para establecer un gobierno en el cual las naciones de la tierra cedan el dominio y la autoridad de gobernar a un élite. Un élite quiere decir un grupo especial de personas. El presidente Bush no mencionó eso. Él dijo las Naciones Unidas. Pero el periódico New York Times dice que eso es traer otra vez imperialismo. Los países árabes en ese momento respondieron diciendo: lo que quieren es que la cabeza de ese nuevo orden mundial sea Estados Unidos y nos domine a todos los países árabes. La misma expresión del nuevo orden mundial lo que trajo fue más división de lo que ya había. Él habló de unión, de estar unificados, que se acabó un mundo dividido, pero explotaron las bombas por todas partes en su propia nación, condenando lo que él había dicho, y en el resto del mundo. Ahora, vamos a hablar un poquito de el origen de esto del nuevo orden mundial. Pero claro, vamos a ir en lo que en unos pocos minutos, darles un poquito de historia, pero después ir al libro principal que nos dice desde cuándo viene el plan de un nuevo orden mundial. ¿Saben ustedes cómo se le llama al tema del nuevo orden mundial hoy en día? Se le llama una teoría de conspiración. Teoría de conspiración. Es decir, los que creen que hay una conspiración maléfica para gobernar al mundo creen en esto. Pero no es tal cosa.
es un intento de las naciones de poder trabajar unificados en pos de la paz y la seguridad mundial. Eso es lo que ellos expresan. Ahora, déjenme leerles aquí de dónde comienza. Es interesante porque en el sello, el gran sello de la nación de los Estados Unidos. Miren lo que les estoy diciendo. Y lo tengo aquí delante mío, la foto de lo que es el sello, the Great Seal of the United States of America, el gran sello de los Estados Unidos de Norteamérica. Aparece grabado en el sello una pirámide, un águila, el ojo que todo lo ve arriba de la cúspide de la pirámide, un ojo. Por cierto, este mismo sello aparece en el círculo, en 2 círculos de todos los billetes de $1 en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí aparece. Y en ese gran sello, no lo alcanzan a ver ustedes, pero aquí lo tengo, el sello de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí está la pirámide, el ojo que todo lo ve, y muchos otros símbolos que están inscritos en el gran sello de los Estados Unidos. El sello de los Estados Unidos se adopta como nación. La nación llega a ser una nación en el año 1776. Y el sello, el gran sello, se adopta 2 años más tarde, en 1778. Y en 1885, es decir, 7 años más tarde, se imprime en el billete de $1 y hasta el día de hoy está ese sello. Ahora, no sé si alguno de ustedes tiene por casualidad un billete de $1 aquí. ¿Alguien lo tiene aquí presente? Un billete de $1. Yo no. ¿Tienen uno? Me lo prestan por un momento. Tráemelo, por favor, tráemelo. Y tú me vas a ayudar aquí a mostrarlo. Ven, mira. A esto me estoy refiriendo. ¿Lo ves aquí? Ok, está una pirámide, está un ojo. ¿Alcanzas a leer lo que dice aquí? Está en latín, no es fácil leerlo, pero ahí está escrito. Anuit cuptis. Coptis, y abajo, Novus Ordo Seculorum. Eso está en latín. Ahora, de este lado está la pirámide con el ojo arriba. Y de este lado está el águila. Y hay un montón de símbolos que son todos símbolos masónicos. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Asael. Gracias, Asael. Bueno, la próxima vez que tengan un billete de $1 en su mano, acuérdense de eso y mírenlo. Es impresionante. Y ahora les voy a decir lo que está escrito allí en latín. Se imprimió por primera vez en el año 1785. Es decir, hace 1700, 1800, 1900... ¿Cuánto? 250 años. Y sigue imprimiéndose en el billete de $1. ¿Qué significa? En latín,
Annus coeptis novus ordus seclorum. Está bien, gracias. Sí, aquí me lo dejas. Dice, ahora la traducción al español. Anunciando el nacimiento del nuevo orden mundial. ¿Qué les parece? Anunciando el nacimiento del nuevo orden mundial en el billete de $1 desde tan solo 10 años después de que se fundó la nación de los Estados Unidos. Quiere decir que el plan es bastante antiguo, no es de ahora. Es más, los que firmaron la Declaración de Independencia en los Estados Unidos y los autores de la Constitución Democrática de los Estados Unidos, más de la mitad eran todos masones. ¿Usted sabe lo que quiere decir masón? ¿Saben a lo que me estoy refiriendo cuando digo que eran masones? Los masones son una orden secreta que se fundó en Francia antes de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que va a libertar no solo a Francia, sino a las demás naciones de Europa del control de los reyes, porque todas las naciones de Europa tenían reyes que los gobernaban. Pero ahora viene un nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial es que ya no hay más reyes. Ahora las naciones se gobiernan a sí mismas. El mismo espíritu de libertad es el que mueve a los fundadores de los Estados Unidos a separarse de la corona de Inglaterra, de no depender más del Reino Unido de Inglaterra y declarar su independencia. Pero ahora los Estados Unidos pone nuevo orden mundial en su sello de organización de la nación. Pero ¿por qué tiene que estar en el billete de $1? Porque tiene mucha relación con el dinero. Es más, dentro de los planes del nuevo orden mundial es un gobierno global con una corte global para todas las naciones, que todas las naciones del mundo se sujeten a esa corte de justicia mundial. Un sistema financiero mundial con una moneda mundial y una religión mundial. Ese es el propósito del nuevo orden mundial. Los símbolos secretos que contiene el billete de $1 y el gran sello de los Estados Unidos fueron establecidos, fueron puestos allí con un propósito. Y los que le llaman teoría de conspiración al nuevo orden mundial, podríamos decir que están muy en lo correcto, porque hay una conspiración, pero no es una teoría, es una
realidad para el control del mundo. El nuevo orden mundial es el control global, caracterizado por un solo gobierno, un solo poder, una sola religión y una sola moneda. Ahora, ustedes deben familiarizarse con términos que antes no se usaban en los idiomas de la tierra, pero que hoy en día los escuchamos todo el tiempo. Por ejemplo, agenda globalista. ¿Cuál es la agenda globalista? Una agenda es un plan, una lista de cosas que se quieren lograr. Esa es una agenda. Y globalista es, hay una agenda para el mundo entero que tiene que llevarse a ejecutar. ¿Ok? Otros términos. Vigilancia masiva. ¿Han oído ustedes hablar de eso? Vigilancia masiva. ¿Y cómo quieren vigilar a los habitantes del planeta Tierra? ¿Cómo? Ahí es donde entra la tecnología, donde te están controlando qué páginas del internet tú visitas. Hay una agenda de control masivo, de vigilancia, que vigilan. ¿Por qué crees que tú buscas un producto y al ratito te comienzan a salir todos los demás anuncios del mismo producto? Ay, tú dices, ay, qué bien, me están mandando lo que yo ando buscando. ¿Y cómo saben ellos qué mandarte? ¿Y quiénes son ellos? Hay muchas cosas muy interesantes en todo esto que les van a sorprender. En la teoría, como le llaman, la teoría de la conspiración, los protagonistas de la supuesta, como ellos dicen, ¿verdad? Esta es la enciclopedia, ¿ok? Ellos le llaman teoría de la conspiración, es decir, es una supuesta conspiración. Pero no lo crean, no hay tal cosa. ¿De cierto no hay tal cosa? ¿Han oído ustedes hablar de control de la población? ¿O no han oído? ¿Y cómo se puede controlar la población mundial? Porque ya hay demasiada gente para este planeta y no lo puede sostener. Pues los que dirigen las economías del mundo dicen, hay que bajar la población mundial. ¿Cómo? Bueno, control de natalidad es uno de estos. Hay países totalitarios donde hay gobiernos opresivos que no les permiten a la gente tener más que un niño por matrimonio para bajar la población del mundo. Y uno de esos países, por ejemplo, es China. En China no pueden tener más de un hijo. Pero no solamente por el control de la natalidad, por supuesto, ahí entran todos los métodos anticonceptivos. Pero no solamente eso, sino también el aborto. Para controlar la natalidad, que se ha hecho hoy a la orden del día, y la mayoría de los países del mundo han aprobado el aborto. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Es una violación abierta
al 6º mandamiento de la ley de Dios que dice, no matarás. Quitarle la vida a un ser que ya existe, que está vivo, latiendo, su corazoncito. ¿Tienen una idea ustedes de cuántos niños se matan anualmente? El país de las estadísticas es Estados Unidos. Y solo en Estados Unidos, ahora ustedes saben que acaban de pasar la ley revertiendo el aborto en los Estados Unidos. No en todos los estados, aunque se pasó la ley federal, le dejaron opción a los estados para decidir si se pueden o no hacer aborto hasta el 3er mes del embarazo. Pero después de eso está prohibido por ley. Y la persona va a la cárcel, acusado de criminal por quitarle la vida a un bebé. Ahora, y estoy hablando de este año, ¿ok? Del año 2024. Pero desde que se aprobaron los abortos en la mayoría de los países del mundo, tan solo en Estados Unidos, cada año, y la estadística que tengo es del año pasado, se abortaron, se les quitaron la vida a más de 18 millones de bebés inocentes en un solo año. Y desde que la ley del aborto se aprobó, son millones de millones solo en un país, en los Estados Unidos de Norteamérica. En África, esterilizan a las mujeres a través de vacunas que les pusieron, para que ya no puedan tener hijos. Y lo más triste es que en muchos de esos países ni les dicen que las están esterilizando. Le ponen una vacuna que las deja infértiles para el resto de su vida, para controlar la población mundial. Pero esa no es la única manera de controlar la población mundial. También están los genocidios, donde pueblos enteros son muertos en conflictos internos. Están las guerras, donde miles de personas pierden la vida, bajando la población mundial. Y estos no son los únicos medios de bajar la población mundial. Enfermedades y pandemias. Y ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Vacunas, pandemias de virus manipulados por el hombre para traer mortandad a miles y cientos de miles. Y esto no les tengo que contar porque todos los que están aquí pasaron por lo que fue la pandemia del COVID. Pero esa no fue la primera ni será la última. ¿Y cuál es el propósito detrás de todo esto? Controlar la población mundial para poder controlar más a los seres humanos. Voy a estar hablando un poquito más de esto más adelante. Pero déjenme decirles por un momento, según la historia, cuáles son las organizaciones que han estado envueltas en el control mundial. Número 1. Los masones. Ya les mencioné que la masonería se forma oficialmente en el tiempo moderno en Francia y de ahí se riega para el resto de los países del mundo.
Los masones tienen un propósito y es dominar el gobierno del mundo, establecer masones en todas las naciones del mundo. Solamente chequeen aquí en México cuántos presidentes masones ha tenido la República Mexicana. Y esto se repite en todos los países del mundo. Ahora, aquí se nos dice lo siguiente con respecto a los masones. Y en una serie que prediqué sobre los masones, su historia, sus propósitos y cómo trabajan en el mundo. Pero hay una cita del libro El conflicto de los siglos que resume el papel de esta organización secreta. Cuando digo secreta es porque solo personas que son admitidas a esta organización secreta pueden participar. En el libro El conflicto de los siglos se nos habla acerca de cómo surgieron los masones. Pero también el conflicto de los siglos nos habla de cómo surgieron los jesuitas. Y aquí tengo delante mío la acusación de cómo el propósito de los jesuitas es también el control del mundo. Así que no es solo los masones, también los jesuitas. Leyendo aquí sobre los masones. Es una organización fraternal, se llaman hermanos entre ellos. Declaran no ser religión, pero a lo largo de los años han sido acusados de que quieren controlar los gobiernos del mundo, que tienen una agenda política y que están tratando de establecer el nuevo orden mundial, un gobierno organizado de acuerdo a los principios masónicos y gobernados por masones. No es casualidad que los símbolos masónicos estén en el sello de los Estados Unidos y en la declaración Nuevo Orden Mundial. Son todos símbolos masónicos. Y también en el billete de $1 de los Estados Unidos de Norteamérica, pero hay mucho más. No me voy a detener en esto en esta hora, pero los masones fueron padres fundadores de la nación de Estados Unidos. El primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, era masón. Benjamin Franklin era masón. Incluso la arquitectura de algunos edificios en los Estados Unidos sigue la arquitectura masónica. La ciudad capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., está diagramada como ciudad, siguiendo los símbolos masónicos. Las calles, las autopistas, todas muestran su origen y el plan de la masonería de conseguir el gobierno del mundo. Otra organización
que según la enciclopedia ha sido acusada de querer el control mundial son los Illuminati. ¿Han oído hablar ustedes de los Illuminati? ¿Quiénes son los Illuminatis? También es una orden secreta, una organización fraternal que fue fundada en Alemania por Adam Weishaupt. Es la orden de los Illuminatis y viene como resultado de la nueva era de iluminismo. De ahí viene el término Illuminati, los iluminados. Un movimiento que culmina en el cambio del mundo en Europa y luego en los Estados Unidos. El iluminismo va a culminar en la Revolución Francesa y la revolución de todas las naciones en Europa, y el iluminismo va a influir en la liberación de todas las naciones de América Latina, incluyendo Argentina, que fue la primera en libertarse de la corona española, y en el mismo año México, las primeras dos naciones que se forman independientes de la corona española, y de ahí siguen todas las demás naciones de América. ¿Quiénes movían esos movimientos? Los grandes próceres de las naciones. Todos o eran masones o eran Illuminatis. Y el propósito era establecer en el gobierno personas que pudieran cooperar una nación con la otra y así llegar a tomar decisiones en conjunto. Los Illuminati no son una religión, es una sociedad secular cuyo único propósito es preparar líderes para el control del gobierno de todas las naciones de la tierra, según lo que ellos mismos establecen en su declaración de fundación. Por cierto, se funda en Alemania, en Bavaria, y es declarada ilegal la organización y es desmembrada y se hace ilegal en Alemania. Y ahí es cuando comienza a difundirse por otros países de Europa. Otra organización que ha estado envuelta o ha sido acusada de estar envuelta, y el origen del plan de un nuevo orden mundial, no sé cuántos de ustedes han escuchado este documento. Se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion. Es un documento que surge en Europa también, en Rusia, específicamente en el año 1903. Y es un documento en el cual se expresa el plan de unificar a los Illuminati y los masones con los magnates judíos que tenían en ese momento, eran los banqueros del mundo, los judíos, para controlar el mundo. El judaísmo o los banqueros judíos iban a financiar el establecimiento del nuevo orden mundial. Eso es lo que propone los protocolos de Sion o de los sabios de Sion. Por cierto, hablan de una religión global y de un gobierno global, pero más se enfatizan en la parte financiera del mundo. De allí en adelante, montón de otras organizaciones tienen los mismos
propósitos. Y les puedo comenzar a mencionar una tras otra, tras otra, tras otra. Algunos de estos nombres son conocidos, otros no son tan conocidos, pero todavía existen hasta el momento. Por ejemplo, el Concilio de Asuntos Exteriores en los Estados Unidos de Norteamérica, fundado y apoyado por el presidente Wilson, que establece la póliza de acción de Estados Unidos con el resto del mundo. La Comisión Trilateral, fundada por los Rockefellers, para establecer el control financiero del mundo. Y la Organización Trilateral de las Naciones, son tres lados: Estados Unidos, Japón y Europa, unidos para el control financiero del mundo. Bueno, ¿por qué menciono todo esto? Porque ya no es ningún secreto para nadie que hay planes y propósitos para lograr un gobierno mundial. No solamente las Naciones Unidas, sino organizaciones multinacionales que están detrás de este propósito. La globalización está sumamente avanzada en el mundo. Déjenme mencionarles unos poquitos nombres más que ustedes van a reconocer, y después vamos a ir a ver lo que la palabra de Dios dice al respecto. La Reserva Nacional del Tesoro en los Estados Unidos no pertenece al gobierno de los Estados Unidos, pertenece a los banqueros. La Liga de las Naciones, fundada en 1919, el Fondo Monetario Internacional, que es el que le presta el dinero a todas las naciones. ¿Y de quién es? No es de Estados Unidos. Todas estas son organizaciones multinacionales de gente en la cúpula del poder que domina estas cosas y domina el dinero del mundo. El Banco Mundial, ¿lo han oído nombrar? Fundado en 1945. La Organización Mundial para la Salud, otra organización multinacional que estableció leyes cuando vino la pandemia que todas las naciones del mundo tenían que aceptar, si no eran bloqueadas. La Unión Europea, la Organización Mundial de Intercambio de Bienes, fundada en 1998. Los tratados entre Estados Unidos, Canadá y México. La Organización de las Naciones de la Unión Sudamericana, la Unión Centroamericana. ¿Qué creen que significa todo esto? Cuando leamos la Biblia vamos a descubrir lo que esto es, porque la palabra de Dios nos dice: las naciones se están uniendo en bloques. El bloque norteamericano, el bloque centroamericano, el bloque sudamericano, el bloque europeo, el bloque asiático, el bloque africano. Las naciones se están uniendo. ¿Y para qué? Para tener más poder,
para tomar decisiones a nivel mundial. Al hacer un bloque de naciones, cuando van a las reuniones multinacionales, tienen más poder en el voto y pueden lograr sus propósitos. Pero hay algo mucho más que esto detrás de todo lo que estamos hablando. Y creo que llegó el momento, porque el tiempo pasa, de entender de dónde viene todo esto. Y por qué tantas organizaciones a nivel mundial están hablando de la unificación, están hablando de la globalización, de trabajar unidos, de hacer tratados entre las naciones. Todo esto puede parecer muy loable, muy bueno, después de una Primera Guerra Mundial y una Segunda Guerra Mundial, hacer organizaciones de las naciones para resolver sus conflictos pacíficamente. Pero hay mucho más detrás de todo esto. Y si hay un libro donde podemos entender de lo que está pasando en el mundo actualmente, es un libro muy antiguo, pero que nunca jamás se ha equivocado, y es la Santa Palabra de Dios. Podemos rastrear el origen del control del mundo desde el comienzo de la historia por la palabra de Dios. Mañana por la noche vamos a ver un poquito de cómo todo esto comenzó. ¿Saben ustedes que Dios le ha permitido? ¿Se acuerdan que leímos en nuestros primeros versículos de la Biblia? Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le dio autoridad. El libro del profeta Daniel, que nos habla de los grandes imperios mundiales, trae una declaración tremenda en el capítulo 2 y dice así. Versículo 20. Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿A quién le pertenecen el poder y la sabiduría? A Dios. Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Realmente, el que tiene todo el poder y la sabiduría es el Dios del cielo. Él creó el mundo no para que hubiera guerras y disensión y para que el mundo estuviera dividido y los hombres estén tratando de unificar toda la división que hay en el mundo. Él nos creó para que viviéramos felices, para que viviéramos en armonía. Pero en la entrada del pecado trajo división, trajo desunión, trajo odio. Y lo vemos en la primera familia humana. No solamente Adán y Eva se rebelan contra su creador, pero Caín y Abel, los primeros dos hijos de esa familia, uno se transforma en el asesino de su propio hermano. La guerra, los conflictos, la muerte entran en el mundo como resultado del pecado. Pero si queremos entender el origen de todo esto, tenemos que ir más atrás de Adán y Eva. Realmente el origen está en un ser que quiso darle un golpe de estado al gobierno de Dios en el cielo. Y ese ser se llamaba
porque todavía vive, todavía se lo conoce, pero ya no se lo conoce con ese nombre. Se llamaba portador de luz, Lucifer en el cielo. Un ángel muy poderoso que Dios creó. Le dio libre albedrío, pero este ángel quiso hacerse igual a Dios, es decir, sentarse en el trono de Dios y conseguir el dominio y la autoridad de todo el universo. Quiso ser igual a Dios. Podemos leer de esto en el libro de Isaías, en el capítulo 14. Isaías, capítulo 14. Dice, comenzando en el versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Ahí está el nombre Lucifer, quiere decir lucero, portador de luz. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lo que Lucifer quiso hacer es sentarse en el trono de Dios a los lados del norte, donde está la morada del Todopoderoso, a los lados del norte, en el cielo. Y quiso hacerse igual a Dios. Si ustedes quieren leer del origen del control, no solo de esta tierra, sino del universo, porque la conspiración contra Dios comenzó en el cielo. Allá está el origen. Yo les invito a que ustedes lean. Realmente hay 3 capítulos sumamente interesantes que si ustedes no los han leído, les invito a que lo lean. Van a quedar sorprendidísimos. Anoten, por favor. El primero es el capítulo 1 del libro Historia de la Redención. Historia de la Redención en el capítulo 1. Allí van a ver cómo comenzó la rebelión en el cielo. Y cómo Lucifer trató de hacerle un golpe de estado a Dios. Y hubo un momento, ahí lo dice en ese libro, que parecía que tenía la mayoría de los ángeles de su lado. Dios tuvo que actuar. Y finalmente fue una tercera parte de los ángeles que quedaron del lado de Lucifer y fueron expulsados del cielo. Pero ahí explica cómo se inició todo y cómo el diablo trabajó, Lucifer, para debancar a Dios de su trono y ponerse él en el trono de Dios, tratando de obtener la lealtad de los ángeles de Dios en el cielo. El otro capítulo, si no tiene el libro Historia de la Redención, es el capítulo 30 del conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos, capítulo 30. Y se titula El origen del mal y el dolor. El origen del mal y el dolor. Y el tercer capítulo que les recomiendo leer, pueden leer uno de los 3. Si leen los 3 van a tener mucho más información, pero cualquiera de los 3 les va a cubrir lo que yo estoy
tratando de explicar en este momento. El tercero se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo 1. Esos 3 capítulos. Capítulo 1 de Historia de la Redención, capítulo 1 de Patriarcas y Profetas y capítulo 30 del libro El Conflicto de los Siglos. Realmente lo que el diablo quería era conseguir el control del universo y que todos los ángeles del cielo le siguieran a él. No lo logró. Fue expulsado a esta tierra. Y algunos dicen, bueno, ¿y por qué lo echaron aquí a esta tierra? ¿Por qué no lo mandaron para otra parte? Si ustedes leen esos capítulos van a descubrir que el diablo, Lucifer, visitó un montón de otros planetas habitados donde hay seres inteligentes creados por Dios y trató de arrastrarlos a ellos en la rebelión. No lo logró. No le hicieron caso. Pero tristemente nuestros primeros padres cayeron en el engaño de Satanás. Y así fue como entró el pecado en este mundo y con el pecado la muerte. Pero eso no fue lo único que entró. Si ustedes van a la primera tentación, a la tentación original que hizo caer a Eva, dice en Génesis capítulo 3, hablando acerca de la serpiente, Satanás. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, versículo 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Al contrario, sabe Dios que el día que comáis del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿qué? Como Dios. Lo mismo que el diablo había querido hacer en el cielo. Llegar a ser como Dios es lo que él le imbuye, le mete, le inyecta en los seres que Dios había creado en este planeta. Si ustedes desobedecen, no le crean a Dios. No le crean. Él dice que se van a morir, pero eso es una amenaza para que ustedes no consigan la sabiduría y no lleguen a ser como Dios. Tristemente Eva escogió creerle a la serpiente y no confiar en ese Dios que le había dado la vida y la había rodeado con todas las muestras de su amor y su preocupación por ellos. Y Eva comió. Y así el pecado no solo entró en este mundo, pero también la inyección de querer llegar a ser como Dios, de tener el gobierno, la sabiduría y toda la autoridad. Y el único que es Rey de Reyes es Dios. Ahora, mañana vamos a rastrear la historia de ahí en adelante. Y vamos a ver cuál fue el primer establecimiento de un nuevo orden mundial en esta tierra, de un gobierno global. Les decía hace un momento que Dios ha permitido a Lucifer un máximo
de 7 intentos para lograr el control del planeta Tierra, porque Él estableció en esta tierra su reino. Y Dios le ha dado 7 oportunidades. El diablo tiene 7 intentos para lograr el control de todos los seres humanos que le obedezcan a Él, que se le sujeten a Él. Esta noche no lo vamos a ver, pero escuchen esto. Leímos hace un momento, la bestia que era y no es también el 8º y va a perdición. Hay un 8º. Quiere decir que había 7 antes, por eso les digo que son 7. Y por cierto, ¿cuántas cabezas tiene el dragón en Apocalipsis 12? ¿Cuántas? 7 cabezas. 7 cabezas. El diablo está descrito en la profecía bíblica con 7 cabezas. ¿Cuáles son las 7 cabezas del diablo? Mañana lo vamos a ver. Porque esto tiene que ver con el control del mundo. Y la última de esas cabezas es lo que nosotros venimos leyendo del nuevo orden mundial. Es el plan maestro de Satanás para lograr el control del mundo entero, de las naciones de la tierra, que estén todas unidas para lograr su propósito. Cuán importante es que entendamos esto, porque también leímos que los que van a adorar a la bestia son aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Nuestro último versículo en esta noche, Apocalipsis 14. Y claro, no puedo terminar sin leerles esto, porque es el último mensaje de Dios alertando al mundo contra el nuevo orden mundial. Apocalipsis capítulo 14. Dice el versículo 9. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen. La bestia y su imagen. Mañana vamos a llegar a entender lo que es la bestia. Es una de las 7 cabezas del diablo. Una de las 7. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. ¡Wow! Este poder totalitario que va a dominar el mundo entero tiene una marca que la van a tener que recibir todos los habitantes del planeta. Eso está en el capítulo 13, un poquito antes. Dice el versículo 16 del capítulo 13. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, aquí nadie se escapa, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender. Aquí va a haber un bloqueo económico sobre todos los seres humanos, y tienen que tener una marca para poder comprar y vender. Que se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bueno, esto vamos a ver más adelante en esta serie. ¿Qué es esto? Y cómo esto se va a cumplir en el establecimiento completo, cuando se complete el nuevo orden mundial. Cómo esto se va a implementar, lo de la marca en la frente o en la mano.
Pero vuelvo ahora al versículo que estaba leyendo, Apocalipsis 14. Versículo 9. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios va a tener un pueblo en esta tierra que no va a someterse, no va a adorar a la bestia ni a su imagen, ni va a recibir su marca. Y le llama a los santos. Pero resulta que a la bestia leímos en el primer versículo que leímos esta noche que se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y ahí estamos viendo la guerra. La vamos a estudiar más a fondo. Porque Dios promete que aquellos que se sometan a Él y adoren a Dios, como dice el mensaje del primer ángel, adorad a Dios, al Creador de los cielos y de la tierra. Dadle a Él gloria. Él va a proteger a sus hijos en medio de esta tremenda tribulación que viene sobre el mundo. Yo quiero decirles, hermanos, que esto de lo que viene sobre el planeta Tierra no es solamente enseñanza de los adventistas. La mayoría del mundo cristiano cree en la venida del anticristo. Cree en este poder totalitario que va a venir. El mundo entero. Y ahora estoy hablando de los cristianos. Pero les puedo hablar de otras religiones de la tierra que también hablan de un poder totalitario que va a venir. Nosotros necesitamos conocer a fondo estas cosas, porque esto que estamos hablando lo tenemos encima, a la vuelta de la esquina. La mayoría de las naciones del mundo se están alineando para ser parte del nuevo orden mundial. Pero Dios nos amonesta, no adoren a la bestia, no se sometan, no reciban su marca, porque si no, van a beber del vino de la ira de Dios y van a ser atormentados con fuego y azufre. Por un lado está la amenaza de la bestia para el que no la adore, y por otro lado está la declaración, porque lo de Dios no es amenaza. Dios declara lo que va a suceder. Van a ser atormentados con fuego y azufre los que adoren a la bestia y a su imagen. A ti y a mí nos toca hacer esa decisión. ¿A quién hemos de adorar? ¿A quién nos vamos a someter? Y son asuntos muy serios porque nos afectan a nosotros, afectan a nuestras familias, a nuestros hijos y van a afectar el país en el cual estamos viviendo. Van a afectar las naciones del mundo y en muy poco tiempo, y vamos a ver el desarrollo de estos eventos finales, cómo se van a dar, cómo se va a establecer finalmente, abiertamente, el nuevo orden mundial. ¿Cómo es que se va a dar? Hay algunos que dicen que es progresivamente. Y mañana les voy a hablar un poquito sobre esto. Y si estamos viendo la progresión del nuevo orden mundial.
Pero la mayoría de los autores que leí dicen que va a ser, bueno, algunos dicen que va a ser por un golpe de Estado, una guerra. Pero otros dicen que va a venir una catástrofe. Que lo que pasó en el ataque de las Torres Gemelas en los Estados Unidos, en Nueva York, fue un simulacro para ver cómo reaccionaba el pueblo. Y luego la pandemia vieron hasta dónde podían llegar para controlar al mundo y para que todos se le sujeten y obedezcan. ¿Están viendo las ramificaciones de todo esto? Entonces, cada uno de los que estamos aquí, nuestras familias, vamos a ser afectados. Y tenemos que saber cómo estar protegidos para lo que viene. Y no va a ser fácil. Pero Dios prometió que Él nos va a librar. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esa es la promesa del Señor. Él te va a guardar siempre que tú guardes la palabra de su paciencia. Vamos a aprender cómo estar protegidos en ese terrible tiempo que viene sobre nosotros. Que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto ver a todos ustedes aquí en esta noche. Hagan correr la voz. Díganle que es de vida o muerte lo que estamos aprendiendo aquí, porque nos tendremos que enfrentar con esto en muy poco tiempo. Las libertades serán restringidas y nosotros tendremos que hacer una decisión. Que Dios nos ayude a estar del lado correcto. Los que estaban con el Cordero son llamados y elegidos y fieles. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Este es el momento que le permitas al Señor sellar este mensaje en tu vida. Si hay alguno aquí presente que aún no ha tomado una decisión a favor de Cristo, de entregarle su vida, de decirle: Señor, yo quiero que tú seas mi Dios, el único que me puedes proteger. Yo quiero entregarte mi vida a ti, servirte a ti, porque si no sirves a Dios vas a servir a otro poder. Te guste o no, te van a someter. Y la única manera de escapar es teniendo a Cristo como tu Rey que te defienda. ¿Hay alguno aquí en esta hora que aún no ha sellado su decisión de servirle a Cristo Jesús? Y quiere decir en esta noche: pastor, ore por mí, porque yo sí quiero entregar mi vida al Señor Jesús. Yo quiero servirle a Él y no al hombre. ¿Hay alguno que tiene el valor de levantar su mano y decir: yo quiero aceptar a Cristo como mi Señor y mi Rey y mi Salvador? Amén, el Señor te bendiga. Amén, el Señor te bendiga. Amén, amén. Alabado sea su nombre. ¿Hay alguno aquí que aún no ha hecho el pacto de salvación con Jesús a través del bautismo? Jesús dijo que el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Mas el que no creyere será condenado. ¿Hay alguien aquí que aún no ha tomado ese paso tan importante de sellar tu lealtad con Cristo y tu obediencia a Él a través del paso del bautismo? Quiero orar por ti. Si hay alguien aquí presente, ¿quisieras levantar tu mano? Amén. El Señor te bendiga a ti y a ti y a ti y a ti. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Quizás hay alguno aquí que una vez aceptó al Señor, pero se ha enfriado. Se ha apartado del camino del Señor y sabe que tiene que reconciliarse con Él. Y quizás para esto te trajo Dios
aquí en esta hora para que te reconcilies con Él. Tienes el valor de decirle: Señor, yo quiero hacer las paces contigo. Quiero que me des una nueva oportunidad de servirte. ¿Te atreves a levantar tu mano? ¿Hay alguno aquí? Amén, 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 amén. El Señor les bendiga. Vamos a ponernos en pie en esta hora. Voy a invitar a los que levantaron su mano, y yo sé que hay muchos más que nos ven a través de la pantalla, tanto en la pantalla grande de su televisor como en su teléfono, en la pantalla chica, y también ustedes están tomando decisiones en esta hora. Así como estamos de pie, voy a invitar ahora a los que levantaron su mano que se acerquen aquí alrededor mío para orar por ustedes. Venga. Y si hay alguien más que no levantó su mano, pero necesita una oración especial en esta hora para que el Señor le mantenga fiel, venga. Pueden pararse aquí delante mío mirándome a mí, por favor, de frente hacia mí. Gloria a Dios por estas decisiones. Bendito sea su nombre. Dice Jesús: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El Señor te recibe, el Señor te perdona, el Señor te restaura. Y cualquier pedido que tú tengas en tu corazón, la Biblia dice: pida con fe. Y si tú le pides con fe, el Señor va a obrar para darte lo que tú necesitas. Qué bonito es verles aquí. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Después de la oración, si ustedes gustan, pedí que prepararan unos papelitos para poner sus nombres, porque quiero seguir orando por ustedes. Si ustedes me lo permiten, quisiera tener sus nombres para orar por ustedes. Vamos a arrodillarnos para orar. Acompáñennos también ustedes, hermanos. Amante Padre y Dios nuestro, en esta noche hemos comenzado a vislumbrar lo que viene sobre este mundo en muy poco tiempo. Sabemos que tu palabra no falla. Tú dijiste, Señor Jesús: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y en esta noche hemos visto que viene el último intento de Satanás por lograr el control de las mentes de los seres humanos, de los gobiernos de esta tierra, para que todos se sujeten a su plan malévolo. Oh Señor, necesitamos de tu escudo, necesitamos de tu protección. Aquí hay un grupo de hijos e hijas tuyos que han pasado aquí adelante. Tú los llamaste y ellos no fueron rebeldes a tu llamado. Aquí están porque quieren comenzar no un nuevo orden mundial, sino una nueva vida en cada uno de ellos. Y tú eres el único que puedes hacer esos cambios. El hombre lo ha intentado cantidad de veces, pero por el poder del hombre no se puede lograr cambios en este mundo, porque el corazón del hombre es corrupto. Solamente tú puedes cambiar el corazón. Y por eso venimos delante de ti a pedirte que tú hagas el milagro. Tú conoces la vida de cada uno de los que están aquí. Tú sabes lo que te estamos pidiendo de todo corazón. Manifiéstate en nuestro medio. Y que podamos decir: Dios escuchó mi oración y me ha dado una nueva oportunidad. Gracias por escuchar nuestra oración. Y gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo se ha movido en este lugar para tocar los corazones. No hay prueba más grande de tu presencia que el hecho de que estas almas hayan respondido a tu llamado. Séllalas para vida eterna.
Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.